Nunca olvidaré la mirada de esa enfermera cuando me dijo las palabras que quebraron mi alma. Su hija nos ha pedido que no la molestemos más con asuntos relacionados con usted, doña Asunción. 78 años de vida, 40 de ellos dedicados a mi Carmen, y bastó una frase para entender que mi propia sangre me había borrado de su vida como quien tacha un nombre de una lista de la compra. Y lo peor no fue el dolor punzante en mi cadera tras la caída, sino descubrir que para mi hija, yo ya estaba muerta mucho antes de que mi cuerpo decidiera rendirse. El teléfono sonaba como un eco lejano mientras intentaba moverme. Mi cuerpo, un traidor de huesos frágiles, yacía sobre las baldosas frías de mi cocina en Nerja. Reconozco que fue una tontería subir a ese taburete para alcanzar la lata de galletas que guardaba para cuando mi Carmen viniera a visitarme. Galletas que llevaban meses esperando, como yo. ¿Señora Vázquez? Soy Martín, su vecino. He oído un golpe y... Dios mío. ¿Está usted bien? No recuerdo mucho después de eso. Luces blancas, sirenas, manos amables tocando mi cuerpo dolorido. El olor a desinfectante. El hospital comarcal de la Axarquía me recibió entre sus paredes blancas, tan blancas como el pelo que ya hace años dejé de teñir. Fractura de cadera, doña Asunción, dijo el médico con esa voz que usan para los ancianos, como si fuéramos niños. Necesitamos operarla mañana a primera hora. Mi hija, avisen a mi hija, susurré, mientras la enfermera anotaba algo en una tablilla. ¿Carmen Vázquez Moreno? Preguntó, consultando mis datos. No, Carmen Alarcón Vázquez, corregí con ese orgullo tonto de madre. Se casó hace 15 años. Vive en Madrid, pero seguro que vendrá enseguida. La enfermera, Lucía según decía su placa, me dedicó una sonrisa amable mientras me acomodaba la almohada. Era joven, quizá de la edad que tendría mi nieta, esa que apenas conozco porque Carmen dice que Madrid está muy lejos de Nerja. Como si 800 kilómetros fueran un océano imposible de cruzar. La mañana siguiente llegó entre dolores y la bruma de los calmantes. Me llevaron al quirófano temprano, y al despertar, busqué instintivamente una cara conocida. La habitación estaba vacía, salvo por mi compañera de cuarto, una señora mayor que dormía profundamente. ¿Han llamado a mi hija? Pregunté a Lucía cuando vino a revisarme. Sí, doña Asunción. Hemos intentado contactarla varias veces desde ayer. Algo en su tono me hizo estremecer. Conozco ese tono. Es el mismo que yo usaba cuando tenía que dar malas noticias a las vecinas durante la guerra, cuando sus maridos no volvían del frente. ¿Y qué ha dicho? Estará preparándose para venir, ¿verdad? Madrid está lejos y tiene que organizar las cosas. Lucía ajustó el gotero y evitó mirarme directamente. Doña Asunción, su hija ha respondido a nuestra última llamada. Nos ha dicho que está muy ocupada con un proyecto importante y que... ¿Qué, niña? Dímelo sin miedo, que a mis ayos ya he escuchado de todo. Nos ha pedido que no la molestemos más con asuntos relacionados con usted. Dijo que usted siempre exagera sus problemas y que seguramente no es nada grave. El dolor de la cadera desapareció en ese instante, sustituido por otro más profundo, uno que los calmantes no pueden aliviar. Me quedé mirando el techo, contando las manchas de humedad. 1, 2, 3. Igual que conté los pasos de mi Carmen cuando empezó a andar. Igual que conté los días que pasé sin dormir cuando tuvo sarampión a los 4 años. ¿Se encuentra bien? ¿Quiere que llame al médico? La voz de Lucía parecía llegar desde muy lejos. No, hija. Estoy bien. Solo estoy recordando. Y recordé. Recordé cuando Carmen nació en 1958, un año después de perder a Alfonso en aquel accidente en la obra. Recordé cómo me juré que a mi niña no le faltaría de nada aunque tuviera que trabajar día y noche. Y vaya si trabajé. Mis manos, ahora arrugadas y con manchas, cosieron vestidos para medio Nerja. Arreglé trajes de comunión, convertí cortinas viejas en vestidos nuevos, transformé penas en puntadas durante 40 años. Su hija, continuó Lucía con timidez, también mencionó que si necesita algo, contactemos con servicios sociales porque ella no puede hacerse cargo de usted. Servicios sociales. Como si yo fuera un mueble viejo que hay que llevar al punto limpio. Me tragué las lágrimas. No lloraría delante de esta muchacha que ya bastante vergüenza sentía por tener que darme semejante noticia. ¿Sabes, Lucía?
Mi Carmen era la niña más dulce del mundo. Cuando tenía 5 años, recogía flores del campo y me hacía coronas. Para la reina, decía. Mi pequeña princesa. Lucía se sentó en el borde de la cama y tomó mi mano con la delicadeza con que se toca una reliquia. Seguro que está muy estresada, doña Asunción. A veces las personas dicen cosas que no sienten cuando están bajo presión. Intentaba consolarme, pero ambas sabíamos la verdad. Las palabras de Carmen no eran producto del estrés. Eran el final de un largo proceso de abandono que yo me había negado a ver. La última vez que vino a verme fue hace 2 años, por Navidad. Solo estuvo 2 horas. Dijo que tenía que volver a Madrid para una cena importante. Dejó un regalo envuelto en papel dorado. Era un chal precioso, pero olía a perfume de otra mujer. Creo que lo compró en el último momento en el aeropuerto, o quizá era un regalo que ella había recibido y no quería. Las horas pasaron lentas en aquella habitación de hospital. Por la ventana veía el Mediterráneo, ese mar que había sido testigo de toda mi vida en Nerja. El mismo mar junto al que enseñé a nadar a Carmen, el que nos vio reír y llorar, el que ahora parecía burlarse de mi soledad con su vaivén eterno. Esa noche, después de que Lucía terminara su turno, saqué del bolsillo de mi bata la pequeña libreta que siempre llevo conmigo. En ella había guardado cada logro de Carmen, su primer diente, su primer paso, sus notas del colegio, el día que entró en la universidad, su boda. Pasé las páginas amarillentas hasta llegar a la última, aún en blanco. Con el bolígrafo que me habían dejado para rellenar los formularios del hospital, escribí con mi letra temblorosa: hoy, 15 de marzo de 1999, Carmen decidió que ya no soy su madre. Cerré la libreta y la guardé de nuevo en mi bolsillo. Mañana sería otro día. Mañana tendría que aprender a vivir con esta nueva herida, más dolorosa que cualquier hueso roto. Porque los huesos sanan, pero el corazón de una madre abandonada, ese sigue latiendo a pesar de todo, aunque cada latido duela como 1000 cuchillos. Desperté con el primer rayo de sol que se colaba por la ventana del hospital. Siempre he sido madrugadora, una costumbre que me quedó de aquellos años en que tenía que levantarme antes del alba para preparar el desayuno de Carmen antes de llevarla a la escuela y después correr al taller de costura. Qué diferentes eran mis amaneceres entonces, llenos de propósito y esperanza. Las enfermeras entraron para cambiar mi vendaje, y mientras lo hacían, mi mente viajó hacia atrás, a 1957, cuando todo cambió para mí. Aún recuerdo el día que enterré a mi Alfonso. Era un febrero frío y gris, tan impropio de Nerja. La iglesia de El Salvador estaba llena, mi marido era querido en el pueblo, un buen albañil, un hombre honrado. Fue un accidente, decían todos, como si eso lo hiciera menos horrible. Se cayó de un andamio mientras trabajaba en la construcción de uno de esos nuevos hoteles para turistas que empezaban a llenar la costa. Yo estaba embarazada de 7 meses. Señora Vázquez, tendrá que apretar el cinturón, me dijo don Ramón, el contable que administraba las cuentas de los trabajadores. La indemnización es muy pequeña. Apenas le dará para unos meses. Era 1957. Y una mujer viuda y embarazada en España tenía pocas opciones. Podía volver a casa de mis padres en Granada, pero ellos apenas tenían para comer. O podía sacar adelante a la criatura que crecía en mi vientre con mis propias manos. Elegí lo segundo. Mi Carmen nació un 12 de mayo. Era tan pequeñita, con ese mechón de pelo negro que se le rizaba sobre la frente como un signo de interrogación. La primera noche la pasé en vela, mirándola dormir, prometiéndole entre susurros que nunca le faltaría nada. Aprenderé a coser mejor, le dije. Ya verás, tengo buena mano para la aguja. Y así fue. Empecé remendando ropa en nuestra pequeña casa cerca de la playa de Burriana. Luego, doña Mercedes, la mujer del farmacéutico, me recomendó a sus amigas. La joven Asunción tiene manos de ángel, decía. Pronto me convertí en la costurera preferida de las señoras del pueblo. Era duro, sí. Cuando Carmen tenía 2 años, me levantaba a las 5 para preparar las cosas del día. La dejaba con mi vecina Dolores mientras iba a las casas de las señoras para tomar medidas o entregar vestidos. Por las tardes, cuando la recogía, trabajaba en casa con ella jugando a mis pies. Y por las noches, cuando la pequeña dormía, cosía hasta que los ojos se me cerraban de cansancio. Me acuerdo de una noche,
Debía ser 1963 o 1964. Carmen tendría unos 5 años. Estaba terminando un vestido de novia, todo encaje y perlas, para la hija de don Ernesto, el dueño del Hotel Balcón de Europa. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché a mi niña llorar. «Mamá, me duele la barriga», dijo con los ojos brillantes por la fiebre. Dejé la aguja clavada en el vestido de novia y corrí a su lado. Tenía la frente ardiendo. La apreté contra mi pecho y salí corriendo hacia la farmacia de guardia. Estaba cerrada. Golpeé la puerta de la casa del médico, don Augusto, hasta que abrió malhumorado. Cuando vio a mi pequeña en brazos, su rostro cambió. «Apendicitis», diagnosticó tras examinarla. «Hay que operar inmediatamente». No teníamos coche. Don Augusto nos llevó al hospital de Málaga en el suyo. 2 horas de carretera con Carmen quejándose en mis brazos. Recuerdo que recé todas las oraciones que sabía, prometiendo a todos los santos que sería una madre mejor, que trabajaría más duro, que haría cualquier cosa si mi niña se salvaba. Y se salvó. Pero la operación y los días de hospital se llevaron todos mis ahorros y tuve que pedir un préstamo a doña Mercedes. Para pagarlo, empecé a trabajar también como limpiadora en el hotel por las mañanas, antes de mis labores de costura. Durante meses dormí apenas 3 o 4 horas diarias. Carmen crecía hermosa e inteligente. En el colegio, las monjas decían que tenía una mente privilegiada para las matemáticas. A los 10 años ya me ayudaba con las cuentas, porque yo apenas sabía sumar y restar. «Mamá», me dijo un día de 1968, «quiero ser maestra cuando sea mayor». Estábamos sentadas en la playa, en uno de esos raros domingos en que me permitía descansar. Yo remendaba un dobladillo mientras ella hacía figuras en la arena. «¿Maestra?», pregunté sorprendida. «Sí, como la señorita Pilar. Quiero enseñar a otros niños a leer y a contar». Esa noche, después de acostar a Carmen, saqué mi caja de ahorros. Contando moneda a moneda, tenía apenas lo suficiente para llegar a fin de mes. Pero mi hija sería maestra, me juré. Aunque tuviera que trabajar día y noche. Los años 70 fueron un poco mejores. El turismo trajo más trabajo a Nerja. Empecé a coser para los extranjeros que compraban casas en la costa. Los ingleses y alemanes pagaban bien y apreciaban mi trabajo. Carmen ayudaba después del colegio, hilvanando o cosiendo botones. Tenía buena mano, como yo, pero yo no quería ese futuro para ella. «Quiero que estudies, hija», le decía mientras cenábamos las sobras del cocido del día anterior. «Que no tengas que agacharte ante nadie». «Pero a ti no te importa agacharte para tomar medidas a las señoras», me respondió una vez, con esa inocencia que rompe el corazón. «Es diferente, Carmen. Yo no tuve opciones. Tú las tendrás todas». En 1976, Carmen terminó el instituto con las mejores notas. Quería estudiar magisterio, pero ahora soñaba con hacerlo en la Universidad de Granada. Era más caro, tendría que vivir allí. Imposible, pensé al principio. «No te preocupes, mamá», me dijo cuando le expliqué que no podríamos permitírnoslo. «Puedo estudiar aquí en la escuela normal». Pero vi la desilusión en sus ojos. Esa noche no dormí. Pensaba en mi propia madre, que fue sirvienta toda su vida y murió sin saber leer. Pensaba en mí misma, que apenas terminé la escuela primaria porque había que ayudar en casa. No, mi Carmen rompería ese ciclo. Al día siguiente fui a ver a don Rafael, el notario para quien había cosido el traje de su boda y los vestidos de comunión de sus hijas. «Necesito un préstamo, don Rafael», le dije sin rodeos. «Mi hija irá a la universidad». Él me miró por encima de sus gafas. «Asunción, los bancos apenas prestan a mujeres solas, y menos a una costurera. Trabajaré más. Cobraré menos a sus clientas a cambio de que usted me avale». No sé si fue lástima o admiración, pero don Rafael aceptó. Con ese préstamo, Carmen se fue a Granada a estudiar. Yo me quedé en Nerja, cosiendo desde el amanecer hasta la medianoche. Cada peseta que no iba para comida o el alquiler, era para ella. Las cartas que me enviaba eran mi mayor tesoro. Me las leía la vecina Dolores, porque yo apenas desentrañaba las letras. Carmen me contaba sobre sus profesores, sus compañeras, los libros que leía. Cada palabra era como un regalo, como una prueba de que todos los sacrificios valían la pena.
Hubo momentos duros. Inviernos en que el frío se colaba por las rendijas y yo ahorraba en calefacción para poder enviarle más dinero. Días en que comía solo pan y aceite para que ella pudiera comprar los libros que necesitaba. Pero nunca se lo dije. En mis cartas, dictadas a Dolores, todo era optimismo y orgullo. Cuando Carmen se graduó en 1980, fui a la ceremonia. Me compré un traje azul, el único capricho que me permití en décadas. Estaba sentada entre padres con trajes caros y madres con joyas relucientes, pero no me sentí menos que nadie. Mi hija, mi Carmen, subió a recibir su diploma con la cabeza alta. Todo esto es gracias a ti, mamá, me dijo esa noche, abrazándome. Algún día te lo devolveré todo. Yo la abracé fuerte, sin decir nada. No necesitaba que me devolviera nada. Solo quería que fuera feliz, que tuviera la vida que yo no pude tener. Que fuera libre. Mientras la enfermera terminaba de cambiar mi vendaje en esta fría habitación de hospital, pensé en lo irónico que era todo. Dediqué mi vida entera a darle alas a mi hija. Y ella voló tan alto y tan lejos que se olvidó del nido del que partió. El tercer día de hospital, la fisioterapeuta insistió en que debía empezar a moverme un poco. Mientras me ayudaba a dar mis primeros pasos tras la operación, mi mente bajaba por los recovecos del pasado. Pensaba en cómo mi Carmen, mi dulce niña, se había convertido en una desconocida. Una desconocida que ahora me negaba hasta la más mínima atención. Todo comenzó en el verano de 1984. Carmen ya llevaba 4 años trabajando como maestra en la escuela pública de Nerja. Vivíamos juntas en nuestra pequeña casa, ahora un poco más confortable gracias a su sueldo fijo. Yo seguía cosiendo, pero ya solo para clientas selectas, sin la presión asfixiante de antes. Aquel verano, el Hotel Parador organizó una cena benéfica para recaudar fondos para el nuevo centro cultural. Carmen fue invitada por ser una de las maestras más queridas del pueblo. Yo le cosí un vestido de seda azul que realzaba sus ojos. Parecerás una estrella de cine, le dije mientras le ajustaba el largo. No me equivocaba. Esa noche, mientras yo esperaba despierta con una taza de manzanilla, mi hija conoció a Javier Alarcón. Volvió pasada la medianoche, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Mamá, he conocido a alguien, me dijo sentándose a mi lado. Es de Madrid, dirige una empresa de construcción. Está aquí para supervisar el nuevo complejo turístico de Maro. Recuerdo que sentí una punzada en el pecho. No era un presentimiento, era un dolor antiguo y conocido. El dolor de saber que los hijos crecen y vuelan lejos. Pero sonreí y le pregunté 1000 detalles, como haría cualquier madre. Las semanas siguientes, Javier era una constante en nuestras conversaciones. La invitaba a cenar a restaurantes donde el menú costaba más que lo que yo ganaba en una semana. Le regaló un perfume francés que olía a flores que jamás crecerían en nuestro humilde patio. ¿No crees que va demasiado rápido? Me atreví a preguntarle una tarde, mientras preparábamos gazpacho. Mamá, tengo 26 años, respondió con cierta irritación. Y Javier tiene contactos, conoce gente importante. No era una respuesta a mi pregunta, pero callé. Yo nunca había sido de esas madres que se entrometen. El noviazgo fue breve e intenso. En Navidad, Javier le propuso matrimonio con un anillo que debió costar más que nuestra casa. Carmen aceptó sin dudarlo. La boda se celebraría en Madrid, en junio de 1985. Su familia es bastante tradicional, me explicó Carmen cuando le pregunté por qué no se casaban en Nerja. Su padre es un empresario importante, conoce a ministros. Así que viajé a Madrid por primera vez en mi vida para la boda de mi única hija. Me hospedé en un hotel elegido por Javier, porque Carmen insistió en que no podía quedarse conmigo, estaba muy ocupada con los preparativos. La iglesia de la Almudena era imponente, nada que ver con nuestra pequeña parroquia de El Salvador. Me sentí fuera de lugar entre mujeres con joyas relucientes y hombres con trajes impecables. Mi vestido, aunque lo confeccioné con la mejor tela que pude permitirme, parecía sencillo comparado con aquellos modelos de diseñador. Durante la recepción, apenas pude hablar con Carmen. Estaba radiante, sí, pero también distante, como si temiera que mi acento andaluz o mis manos ásperas de costurera delataran sus orígenes humildes. ¿Es usted la madre de Carmen?
Me preguntó una mujer elegante con un moño tan tirante que parecía estirarle los ojos. Sí, señora. Soy Asunción Vázquez. Qué pintoresco que sea costurera, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen nos contó que es modista con su propio atelier en Andalucía. Modista con atelier. Así había descrito mi hija mi pequeño taller de costura donde remendaba sábanas y arreglaba dobladillos. Esa noche, en el hotel, lloré en silencio. Después de la boda, Carmen y Javier se mudaron a un ático en el barrio de Salamanca. Los primeros meses, llamaba cada domingo. Sus historias eran siempre sobre cenas con gente importante, exposiciones de arte, viajes de fin de semana a París o Roma. Deberías venir a visitarnos, mamá, decía, pero sin entusiasmo, como quien cumple un trámite. Claro, hija, cuando termine los encargos pendientes, respondía yo, sabiendo que nunca encontraría el momento adecuado. Y no lo encontré. Porque con el paso de los meses, las llamadas se espaciaron. De cada domingo a cada 15 días. Luego una vez al mes. Siempre tenía excusas, compromisos sociales, viajes de trabajo de Javier, cansancio. En la Navidad de 1986, esperé su visita con ilusión. Había preparado turrón casero y limpiado la casa hasta que relucía. Pero 2 días antes recibí su llamada. Lo siento, mamá. Javier tiene una cena importante con unos inversores japoneses. No podemos ir. Te mandaré tu regalo por correo. Fue mi primera Navidad sola desde que nació Carmen. En 1987, dejó su trabajo como maestra. Javier cree que no es necesario que trabaje, me explicó por teléfono. Además, estamos pensando en formar una familia. La noticia de mi futura nieta o nieto me llenó de alegría. Por fin, pensé, por fin volveré a ocupar un lugar en su vida. Compré lana y empecé a tejer patucos y chaquetitas. Pero los meses pasaban y no había noticias de embarazo. Carmen ya casi no llamaba. Fui yo quien, preocupada, la llamé una tarde de verano. ¿Va todo bien, hija? ¿Y ese bebé que esperabais? Mamá, hemos decidido esperar, respondió con voz tensa. La vida social de Javier es muy intensa y quiere que yo le acompañe. Un bebé complicaría las cosas. Pero hija, la vida no es solo fiestas y... No empieces, mamá, me cortó. No todos queremos la misma vida sencilla que tú. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Vida sencilla, como si mi existencia dedicada a ella fuera algo vergonzoso, algo que debía superar. En 1989, por fin conocí a mi nieta Sofía. Carmen vino a Nerja por el funeral de doña Mercedes, mi antigua protectora. Apareció con un bebé de 3 meses que yo ni siquiera sabía que existía. No me había dicho que estaba embarazada. No quería ilusionarte hasta estar segura de que todo iba bien, fue su excusa. Como si un aborto pudiera borrar el hecho de que yo era su madre, la abuela de ese bebé. Sofía era preciosa, con los mismos ricitos negros que su madre. La sostuve contra mi pecho, prometiéndole en silencio todo lo que ya no podía prometer a Carmen. Pero esa visita duró apenas un día. Mi hija ni siquiera durmió en casa. Se alojaron en el parador. Es más cómodo para la niña, dijo. La misma casa donde ella creció, donde cuidé de sus fiebres y curé sus rodillas raspadas, ahora no era cómoda para su hija. Los años 90 fueron un lento desvanecerse. Las llamadas, ahora ocasionales, se volvieron mecánicas. Carmen hablaba de sus viajes, de las clases de equitación de Sofía, de su nuevo chalet en La Moraleja. Nunca me preguntaba por mi salud, por mi vida, por mis manos cada vez más torcidas por la artritis. En 1995 tuve que dejar de coser. Los ojos me fallaban y los dedos ya no respondían con la precisión necesaria. Se lo conté a Carmen en una de nuestras infrecuentes llamadas. «Podrías jubilarte, mamá», dijo sin emoción. «Con lo que has cotizado tendrás una pensión pequeña, pero en Nerja no se necesita mucho para vivir, ¿no? Como si mis décadas de trabajo pudieran resumirse en una pensión pequeña. Como si mi vida fuera tan insignificante que podía ser desechada en una frase. La última vez que vi a Carmen fue en 1997, cuando vino a Nerja por la boda de la hija de una antigua compañera de escuela. Se alojó en el hotel, por supuesto. Vino a casa una tarde, sola.
Sofía se había quedado en Madrid con su padre. Mi hija estaba irreconocible. No físicamente, seguía siendo hermosa, con su pelo perfectamente peinado y sus uñas impecables. Era su mirada, distante y evaluadora, como si mi pequeña casa con geranios en las ventanas fuera un espécimen antropológico. Deberías vender esta casa, mamá, me dijo mientras tomábamos café. Podrías mudarte a una residencia para mayores. Hay algunas muy buenas. Esta es mi casa, Carmen, respondí con firmeza. Aquí te crié, aquí tengo mis recuerdos. Los recuerdos no te cuidarán cuando seas mayor, replicó con frialdad. Se practica por una vez en tu vida. Por una vez en mi vida. Como si criar sola a una hija, trabajar hasta la extenuación, sacrificar cada comodidad personal, no fueran actos eminentemente prácticos. Esa fue nuestra última conversación real. Desde entonces, solo llamadas por mi cumpleaños o Navidad. Breves, distantes, como un trámite administrativo. Y ahora, en esta cama de hospital, me doy cuenta de que mi Carmen ya no existe. Esa niña dulce que recogía conchas en la playa para regalármelas, esa joven idealista que quería enseñar a leer a otros niños pobres como ella lo fue, desapareció hace mucho. En su lugar hay una mujer llamada Carmen Alarcón, que vive en un mundo donde no hay espacio para una vieja costurera de Nerja. Artifact. Criatide igual a historia _asunción parte 4 type igual a text _diagonal markdown. Almohadilla el silencio de Asunción, parte 4. La casa vacía. El doctor García me dio el alta una semana después de la operación. Doña Asunción, necesitará ayuda durante al menos un mes, me explicó con esa amabilidad un poco condescendiente que usan los médicos jóvenes con los ancianos. ¿Tiene a alguien que pueda cuidarla? Quise decirle que tenía una hija en Madrid, una hija maestra, una hija que me debía todo lo que era. Pero me limité a asentir, mintiendo por primera vez en muchos años. No se preocupe, doctor. Tengo quien me atienda. La enfermera Lucía, que estaba preparando mis papeles del alta, me miró de reojo. Ella sabía la verdad, pero no dijo nada. En su lugar, anotó algo en un papel y me lo metió discretamente en el bolsillo de la bata. Por si acaso, susurró, y me guiñó un ojo. Era el número de teléfono de los servicios sociales del ayuntamiento de Nerja. Mi dignidad se revolvió, pero guardé el papel. A mi edad, una aprende a no despreciar la ayuda, venga de donde venga. Volver a casa fue como sumergirse en un pozo de silencio. El taxi me dejó frente a la puerta azul desgastada por el sol y la sal. El conductor, un muchacho amable, insistió en acompañarme hasta dentro y subir mi pequeña maleta. ¿Seguro que estará bien, doña Asunción? Preguntó mirando alrededor, a la casa vacía y un poco polvorienta después de una semana sin mí. Claro que sí, hijo. He sobrevivido a una guerra, a la viudez a los 25 años, y a una dictadura. Una fractura de cadera no va a poder conmigo. Cuando se marchó, el silencio cayó sobre mí como una losa. Me senté en mi viejo sillón, ese donde tantas noches cosí bajo la luz amarillenta de la lámpara, y contemplé mi mundo. Los muebles gastados pero limpios, las cortinas que yo misma confeccioné con retales de distintos encargos, las paredes llenas de fotografías. Carmen con su uniforme escolar. Carmen graduándose. Carmen el día de su boda, sonriendo junto a Javier, tan hermosa y distante ya entonces. Había evitado pensar en ello en el hospital, pero la realidad me golpeó como una ola fría. Estaba completamente sola. No vendría ninguna hija solícita a cambiarme los vendajes, a prepararme caldo de pollo, a leerme el periódico. Mi pequeña casa, que una vez resonó con risas infantiles y canciones de cuna, ahora era tan solo el refugio de una vieja con recuerdos. El primer día me las arreglé como pude. Me preparé un café y unas tostadas, arrastrando el andador por la cocina. Me senté en el patio a tomar el sol, escuchando el rumor lejano del mar y el canto de los pájaros que anidaban en el limonero. No estaba mal, me dije. No era la primera vez que enfrentaba la soledad. Pero al atardecer, cuando las sombras se alargaron y el frío empezó a colarse por las rendijas, la tristeza regresó. Era la hora en que, de niña, Carmen volvía de la escuela, hambrienta y parlanchina, llenando la casa con su energía. Mamá, hoy he sacado un sobresaliente en dictado. Mamá, la maestra dice que dibujo muy bien.
Mamá, he visto un pez enorme en el puerto. Ahora solo quedaba el tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de boda de mis padres que sobrevivió a todos ellos. Me encontré hablándole al reloj, a las plantas, a las fotos. La soledad puede volverte un poco loca, supongo. Esa noche, como tantas otras en los últimos años, intenté llamar a Carmen. Marqué el número de su casa en Madrid, el que me había dado 3 mudanzas atrás. Respondió una voz que no reconocí, una mujer con acento sudamericano. Residencia de los señores Alarcón, dijo con formalidad. Quisiera hablar con mi hija, con la señora Carmen, respondí, preguntándome quién sería esta mujer. La señora no está disponible en este momento. ¿Quién la llama? Su madre, Asunción Vázquez. Hubo una pausa, un silencio revelador. Ah, sí, doña Asunción, el tono cambió, se volvió cauteloso. La señora me ha dicho que le diga que están muy ocupados preparando un viaje a Nueva York. Que la llamará cuando regresen. ¿Y cuándo será eso? Pregunté con un hilo de voz. En 3 semanas, creo. ¿Quiere dejarle algún recado? Pensé en decirle que estaba recién operada, sola, necesitada de ayuda. Pero el orgullo, ese orgullo tonto de los viejos, me lo impidió. No, no se preocupe. Solo dígale que su madre la llamó. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. 3 semanas. Para entonces ya habría pasado el peor momento de la recuperación. ¿Para qué molestarla? Los días siguientes establecí una rutina. Me levantaba tarde, porque moverme era aún doloroso y lento. Desayunaba mirando el mar desde la ventana. Luego, si el tiempo lo permitía, me sentaba en el banco frente a la casa, observando a los turistas pasar con sus sombreros y sus cámaras de fotos. A veces intentaba leer, pero los ojos ya no me acompañaban como antes. Por las tardes escribía cartas a Carmen que nunca enviaba. Le contaba cosas triviales, que las bugambillas estaban especialmente hermosas este año, que habían abierto una nueva panadería en la calle Granada, que doña Encarna, su antigua profesora de música, había fallecido. Nunca mencionaba la soledad, el dolor, el abandono. No quería que sonara a reproche. Tampoco le envié ninguna sobre mi caída y hospitalización. ¿Para qué? Si ni siquiera había respondido a la carta donde le conté que me habían diagnosticado artrosis severa el año pasado. El 5.º día después de volver a casa, estaba intentando regar los geranios del patio, una tarea casi imposible con el andador, cuando escuché que llamaban a la puerta. Doña Asunción. ¿Está usted ahí? Reconocí la voz de Miguel Fernández, mi vecino de 2 casas más abajo. Miguel era viudo, como yo, pero unos 10 años más joven. Había sido pescador toda su vida hasta que una lesión en la espalda lo obligó a retirarse. Sí, Miguel, estoy en el patio, respondí, intentando no sonar tan aliviada como me sentía por tener compañía. Le oí entrar con sus pasos pesados. Apareció en el patio cargando una bolsa de la compra y una cazuela tapada con un paño. Me enteré de lo de su cadera por mi sobrina Pilar, que trabaja en administración en el hospital, dijo sin más preámbulos. He traído algunas cosas. Fideos para la sopa, fruta fresca, pan recién hecho. Y esto es potaje de garbanzos con espinacas. Lo hice ayer y sobró bastante. Le miré, sin palabras por un momento. Miguel era un hombre callado, siempre amable pero distante. Nunca habíamos sido lo que se dice amigos, apenas vecinos que se saludan al cruzarse. Y ahora estaba allí, con comida casera y preocupación genuina en sus ojos color avellana. No hacía falta, Miguel. Claro que hacía falta, me interrumpió, dejando la cazuela sobre la mesa del patio. Yo pasé por lo mismo hace 2 años, cuando me operaron de la hernia. Si no es por los vecinos, no lo cuento. A partir de ese día, Miguel apareció cada mañana. Venía con el periódico bajo el brazo, un poco de pan fresco, a veces pescado que le regalaban sus antiguos compañeros del puerto. No hablábamos mucho. Él se sentaba en el patio mientras yo preparaba café, y leía en voz alta las noticias que pensaba que podían interesarme. A veces me ayudaba con pequeñas reparaciones, una persiana atascada, una bombilla que no podía alcanzar, el grifo del fregadero que goteaba. Trabajaba en silencio, con la eficiencia de los hombres acostumbrados a valerse por sí mismos. Una tarde, mientras tomábamos café con las pastas que me había traído,
Miró las fotografías de la pared y se detuvo en una de Carmen, la más reciente que tenía, de hacía casi 3 años. ¿Su hija no ha venido a verla después de la operación?, preguntó con esa franqueza un poco brusca de los hombres de mar. Está de viaje, mentí, sintiendo cómo me ardían las mejillas. En Nueva York, por trabajo de su marido. Volverán pronto. Miguel me miró largamente, con esos ojos que habían enfrentado tormentas y noches sin estrellas. No dijo nada, pero en su silencio había comprensión. Mi hijo tampoco viene mucho por aquí, comentó al fin. Vive en Valencia, tiene su vida. Los jóvenes de hoy no son como nosotros, doña Asunción. Tienen otras prioridades. No era cierto, y ambos lo sabíamos. Su hijo venía cada 2 meses, le llamaba todas las semanas. Pero agradecí la mentira piadosa. A medida que pasaban los días, mi casa fue pareciéndome menos vacía. No era solo la presencia frecuente de Miguel, sino algo más difícil de explicar. Como si hubiera hecho las paces con mis fantasmas, con los ecos de risas que ya no sonaban, con los espacios que una vez ocuparon personas que ya no estaban. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio amigable, Miguel dejó el periódico y me miró fijamente. Doña Asunción, ¿nunca ha pensado en viajar a Madrid a ver a su hija? Quizás ella está tan atrapada en su vida que no puede venir, pero usted sí podría ir. La idea me sobresaltó. Había estado en Madrid solo 2 veces, para la boda de Carmen y para el bautizo de Sofía. Ambas visitas habían sido incómodas, me había sentido fuera de lugar, un estorbo. No sé, Miguel. Mi hija tiene su vida, sus compromisos. No quiero molestar. ¿Molestar? Una madre nunca molesta, dijo con firmeza. Y si lo hace, pues que se molesten. A nuestra edad ya no tenemos tiempo para andarnos con remilgos. Sus palabras quedaron flotando en el aire, entre el aroma del café y el sonido lejano de las gaviotas. A nuestra edad. A mis 78 años, ¿cuánto tiempo me quedaba para arreglar lo que estaba roto? ¿Cuántos días para recuperar a la hija que había perdido sin darme cuenta? Tal vez tenga razón, Miguel, murmuré, sorprendiéndome a mí misma. Tal vez sea hora de hacer una visita a Madrid. Hay decisiones que cambian el rumbo de tu vida, como cuando decidí quedarme en Nerja tras la muerte de Alfonso en vez de volver a casa de mis padres. Y luego hay decisiones pequeñas, casi caprichosas, que terminan dejando cicatrices más profundas que las grandes. Mi viaje a Madrid fue una de esas. 6 semanas después de la operación, cuando ya podía caminar con bastón, compré un billete de autobús a Madrid. Miguel me acompañó a la estación, cargando mi maleta pequeña donde apenas llevaba lo imprescindible, un vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, mi chal negro, mis medicinas. No avise a su hija, me aconsejó Miguel antes de despedirse. Si le dice que va, encontrará alguna excusa para no estar. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. Decidí hacerle caso, sería una visita sorpresa. El viaje fue largo y agotador. 8 horas de carretera con una cadera recién operada no es algo que recomendaría a nadie. Pero cada kilómetro recorrido me daba fuerzas. Por fin vería a mi Carmen, a mi nieta Sofía. Por fin podría mirar a mi hija a los ojos y preguntarle qué había pasado, en qué momento decidió borrarme de su vida. Llegué a Madrid al atardecer. Tomé un taxi hasta la dirección que tenía, en La Moraleja. El conductor silbó al verla, un casoplón enorme tras una verja de hierro forjado, con un jardín impecable y una fuente en el centro. Parecía la casa de una película americana, no el hogar de la hija de una costurera de Nerja. ¿Seguro que es aquí, señora?, preguntó el taxista. Sí, es la casa de mi hija. Me miró por el retrovisor con escepticismo, pero no dijo nada más. Pagué el taxi y me quedé frente a la verja, agarrando mi bastón con más fuerza de la necesaria. Había un portero automático. Pulsé el botón con dedos temblorosos. Residencia Alarcón Vázquez, respondió la misma voz con acento latinoamericano que había escuchado por teléfono. Soy Asunción Vázquez, la madre de Carmen, dije, tratando de que no me temblara la voz. Hubo un silencio, luego la voz dijo algo que no entendía a alguien más. Finalmente respondió. Un momento, por favor. La puerta se abrió con un zumbido eléctrico. Subí por el camino empedrado hasta la entrada principal, donde me esperaba una mujer joven con uniforme gris.
Me miró sorprendida, supongo que por mi aspecto sencillo y el bastón. Doña Asunción, la señora no me había dicho que vendría usted, dijo, nerviosa. Soy Esperanza, la asistenta. Ha sido una decisión de última hora, mentí. ¿Está mi hija? Esperanza asintió, aún más nerviosa. Sí, pero hay una pequeña reunión. Están los señores Mendoza y los Durán. Bajó la voz como si me confiara un secreto. Son muy importantes, ¿sabe? Él es ministro. Entendí la situación de inmediato. Mi presencia sería un inconveniente, una vergüenza incluso. La madre pueblerina, con su bastón y su ropa pasada de moda, en medio de una reunión con gente importante. No importa, esperaré a que terminen, dije, avanzando hacia el interior. El vestíbulo era tan impresionante como el exterior. Suelos de mármol, una lámpara de cristal que debía costar más que toda mi casa, cuadros que parecían antiguos y valiosos. Me sentí como una intrusa en un museo. Esperanza me guió hasta una pequeña sala de estar, alejada del bullicio de voces que se oía desde lo que supuse sería el salón principal. ¿Quiere que le prepare algo? ¿Un té, quizás? No, gracias. Solo avisa a mi hija que estoy aquí. La mujer asintió y desapareció. Me quedé sentada, escuchando el murmullo lejano de conversaciones y risas. Esperé 10 minutos. Luego 20. Nadie vino. Finalmente, escuché pasos apresurados y Carmen apareció en la puerta. Llevaba un vestido negro elegantísimo y joyas que brillaban como estrellas bajo la luz de las lámparas. Estaba más delgada, con el pelo perfectamente arreglado. Parecía una desconocida. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y algo que identifiqué como vergüenza. «Quería verte, hija. Ha pasado tanto tiempo. Podrías haber llamado antes», dijo, mirando hacia la puerta constantemente, como si temiera que alguien pudiera vernos. «Estoy en medio de una cena importante. Me operaron de la cadera hace 6 semanas», dije sin rodeos. «Te llamaron del hospital. Les dijiste que no te molestaran más con asuntos míos». Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. No lo negó, y eso fue peor que cualquier excusa que hubiera podido inventar. «Mamá, no es un buen momento para hablar de esto», dijo, bajando la voz. «Están los Mendoza, los Durán, gente muy influyente para el negocio de Javier. Podemos hablar mañana». «¿Dónde está mi nieta?», pregunté, ignorando su evidente incomodidad. «Quiero ver a Sofía. Está en un internado en Suiza. Solo viene en vacaciones». «Internado en Suiza». Mi nieta, criada por extraños en un país lejano, mientras su madre organizaba cenas para gente influyente. «Carmen, necesitamos hablar. He venido hasta aquí. Pero no pude terminar». Un hombre alto y distinguido apareció en la puerta. «Carmen, querida, te estamos esperando para el brindis», dijo con voz profunda. Luego reparó en mí. «Oh, disculpe la interrupción». Mi hija se tensó visiblemente. Sus ojos iban del hombre a mí, y en ellos pude leer el pánico. «Guillermo, enseguida voy», respondió con una sonrisa forzada. El hombre me miró con curiosidad educada. «¿No nos presentas a tu invitada?». Fue en ese momento, en esa fracción de segundo, cuando vi algo morir en los ojos de mi hija. Vi la decisión formarse en su mente incluso antes de que sus labios pronunciaran las palabras que destrozarían mi corazón para siempre. «Es una antigua empleada de Nerja», dijo Carmen con voz neutra. «Ha venido a Madrid por asuntos personales y quería saludarme». El hombre asintió, satisfecho con la explicación. Me miró sin verme realmente, como se mira un mueble. «Muy amable de su parte venir a saludar», dijo con condescendencia. Carmen siempre ha sido muy considerada con el personal. Y se marchó, ajeno al abismo que acababa de abrirse entre madre e hija. Nos quedamos en silencio. Un silencio denso, irrespirable. Carmen no me miraba a los ojos. «Mamá, lo siento. No es lo que». Me levanté con dificultad, apoyándome en el bastón. El dolor de la cadera no era nada comparado con el que sentía en el alma. «No hace falta que te disculpes», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya lo he entendido todo». Y salí de aquella casa sin mirar atrás,
arrastrando mi maleta y mis 78 años de vida, de los cuales había dedicado más de 40 a una hija que acababa de negarme como Pedro negó a Cristo. Aquella noche, tras salir de casa de Carmen, vagué por Madrid como alma en pena. No conocía la ciudad, apenas tenía dinero para un hotel decente, y mi cadera protestaba con cada paso que daba. Terminé en una pensión modesta cerca de la estación de Atocha, donde una mujer mayor me miró con compasión y me ofreció una habitación a precio reducido. «Se le ve cansada, señora», me dijo mientras me daba la llave. «¿Ha venido a ver a la familia?» «Algo así», respondí, conteniendo las lágrimas. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Carmen, una antigua empleada, se repetían en mi cabeza como un eco cruel. ¿Cómo había podido negarme así? ¿Qué clase de persona se avergüenza de su propia madre? Al día siguiente decidí que no podía volver a Nerja sin ver a mi nieta. Carmen había mencionado que Sofía estaba en un internado en Suiza, pero algo en su tono me hizo dudar. Había aprendido a detectar las mentiras de mi hija desde que era pequeña. Regresé a La Moraleja, pero esta vez me mantuve a distancia, observando la casa desde un pequeño parque cercano. Esperé durante horas, sentada en un banco, fingiendo ser una anciana que descansaba al sol. A media mañana, vi salir un coche con Javier al volante. Poco después, Carmen también salió en otro vehículo. Cuando ambos se habían marchado, me acerqué de nuevo a la casa. Pulsé el timbre con determinación. «Residencia Alarcón Vázquez», respondió la voz de Esperanza. «Soy la señora Vázquez de nuevo. Olvidé algo ayer». Hubo un momento de duda, pero la puerta se abrió. Esperanza me recibió con expresión confundida. «Doña Asunción, ¿la señora no está?» «Lo sé, querida. Solo vengo a recoger un medicamento que dejé en el bolso. Es para mi cadera». La mentira funcionó. Esperanza me dejó entrar, aunque con evidente incomodidad. Una vez dentro, pregunté casualmente. «Por cierto, ¿está mi nieta Sofía? Me gustaría saludarla». Esperanza pareció sorprendida. «¿La señorita Sofía? Pero si está arriba, en su habitación. La señora me dijo que usted sabía que estaba en Suiza». Así que Carmen también le mentía a la asistenta. Interesante. «Ah, claro, se me había olvidado que regresaba hoy», improvisé. «¿Podría subir a saludarla?» Esperanza dudó. «La señora no me dijo nada de visitas. Soy su abuela, querida. No una visita cualquiera». Finalmente accedió a llamar a Sofía. Mientras esperaba en el recibidor, observé las fotografías familiares en las paredes. Carmen, Javier y Sofía en París, en Londres, en Nueva York. Sonrisas perfectas, ropa elegante, poses estudiadas. No había ni una sola fotografía de Nerja, ni de mí. «¿Abuela?» Me giré y allí estaba ella. Mi nieta, a quien apenas había visto 3 o 4 veces en su vida, siempre en visitas breves y supervisadas por Carmen. Ya no era la niña que recordaba. A sus 10 años, Sofía era alta para su edad, con el pelo negro como su madre y los ojos oscuros como los míos. Llevaba el uniforme de un colegio privado y me miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. «Sofía, cariño. ¿Cómo estás? Has crecido tanto». La niña miró a Esperanza, que nos observaba con evidente nerviosismo. «Esperanza, ¿podrías prepararnos un chocolate caliente a la abuela y a mí?», pidió con una seguridad impropia de su edad. Una vez a solas, Sofía me estudió detenidamente. «Mamá dijo que estabas muerta», soltó sin preámbulos. La declaración me golpeó como un puñetazo. «¿Muerta? ¿Carmen le había dicho a su hija que yo estaba muerta?» «Como puedes ver, estoy bastante viva», respondí, tratando de mantener la calma. «Eso veo». Sofía se sentó frente a mí. «Dijo que moriste hace 5 años, de cáncer. Que por eso nunca hablaba de ti, porque le dolía recordar». El nivel de la mentira me dejó sin aliento. No solo me había borrado de su vida, sino de su historia familiar. «Tu madre y yo, nos distanciamos», dije, buscando una explicación adecuada para una niña de 10 años. «Pero siempre he estado en Nerja, en la misma casa donde ella creció». «¿Nerja?» «Mamá dice que ella es de Granada, de una familia de médicos». Otra mentira. El abismo de falsedades que había construido Carmen a mi alrededor era más profundo de lo que imaginaba.
Tu madre nació en Nerja, en una casa pequeña cerca de la playa. Yo era costurera, no médico. Tu abuelo Alfonso era albañil y murió antes de que ella naciera. Sofía me escuchaba con atención, sus ojos agudos evaluándome, decidiendo si creerme o no. ¿Por qué mentiría mamá sobre algo así? A veces las personas quieren olvidar de dónde vienen, Sofía. Quieren ser alguien distinto. Esperanza regresó con el chocolate caliente y unas pastas. Cuando volvimos a estar solas, Sofía sacó algo de su bolsillo, un pequeño libro de fotografías. Encontré esto escondido en un cajón del despacho de mamá, dijo, abriéndolo. No entendía quiénes eran estas personas. Eran fotografías antiguas de Nerja. Carmen de niña en la playa. Yo, mucho más joven, cosiendo en el patio. Carmen el día de su graduación en la escuela normal. Nuestro pasado, cuidadosamente ocultado pero no destruido. ¿Esa eres tú?, preguntó Sofía, señalando una imagen donde yo sostenía a Carmen pequeña en brazos. Sí, y esa es tu madre cuando tenía unos 3 años. Sofía pasó las páginas lentamente, absorbiendo cada imagen, cada fragmento de una historia que le habían negado. Mamá también dijo que su padre era un importante ingeniero que murió en un accidente de coche cuando ella era adolescente. Otra mentira más. La capacidad de Carmen para reinventar su vida era asombrosa. Tu abuelo Alfonso era albañil, un hombre trabajador y honrado. Murió en un accidente laboral antes de que tu madre naciera. Yo crié a Carmen sola, trabajando como costurera. Sofía cerró el libro de fotografías, pensativa. ¿Por eso mamá nunca quiere que vayamos a Andalucía de vacaciones? Siempre dice que es vulgar, que está lleno de turistas. Supongo que teme encontrarse con su pasado, respondí. O que alguien me reconozca y revele la verdad. Un silencio reflexivo se instaló entre nosotras. Finalmente, Sofía tomó mi mano entre las suyas, un gesto tan inesperado que casi me hizo llorar. Me gustaría conocer Nerja algún día. Ver dónde creció mamá. Me encantaría mostrártela, dije, sabiendo que probablemente nunca sucedería. ¿Dónde te alojas, abuela?, preguntó de repente. Porque te has quedado en Madrid, ¿no? Le hablé de la modesta pensión cerca de Atocha. Sofía frunció el ceño. Eso está muy lejos. ¿Por qué no te quedas aquí? Tenemos habitaciones de sobra. Tu madre no lo permitiría, cariño. Mamá y papá se van este fin de semana a Barcelona, por negocios, dijo con una sonrisa traviesa. Solo estaremos Esperanza y yo. Ella es buena persona, no dirá nada si se lo pido. Era una locura, por supuesto. Si Carmen descubría que me había quedado en su casa a sus espaldas, con su hija. Pero la perspectiva de pasar tiempo con mi nieta, de recuperar aunque fuera una pequeña parte de lo que había perdido, era demasiado tentadora. No sé, Sofía. Por favor, abuela. Quiero conocerte. Quiero saber la verdad sobre mi familia. ¿Cómo negarme? En sus ojos veía la misma determinación que había tenido Carmen a su edad, antes de que la ambición y la vergüenza la transformaran. Está bien, cedí. Pero tendremos que ser discretas. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que me recordó tanto a su madre cuando era pequeña que sentí una punzada de nostalgia. Tengo muchas preguntas, dijo, inclinándose hacia mí conspiratoriamente. Sobre mamá, sobre cómo era de niña, sobre Nerja. Y yo tengo muchas historias que contarte, respondí, sintiendo por primera vez en ellos un rayo de esperanza. Historias verdaderas. No sabía entonces que esa conversación sería el principio de una relación clandestina entre abuela y nieta, un puente secreto sobre el abismo que Carmen había creado. Ni tampoco que esa misma relación nos llevaría a descubrir el verdadero motivo por el que mi hija me había borrado de su vida, un secreto mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Pasé aquel fin de semana en casa de mi hija, a escondidas, como una fugitiva en un palacio de mármol y cristal. Sofía había convencido a Esperanza de que no dijera nada, con esa mezcla de autoridad y dulzura que solo los niños saben emplear. Es nuestra abuela, Esperanza. No hacemos nada malo. Fueron días extraños y maravillosos. Mi nieta y yo desayunábamos juntas en la terraza, paseábamos por el jardín, veíamos películas antiguas en el enorme televisor del salón. Sofía era curiosa e inteligente, hambrienta de historias sobre su madre,
sobre Nerja, sobre mis años como costurera. ¿De verdad cosiste el vestido de novia de mamá? Me preguntó una tarde mientras revisábamos viejas fotografías. Cada puntada, cada perla. Tardé 3 meses. Quería que fuera perfecto. ¿Y esta casa en la playa? Señaló una fotografía donde Carmen, adolescente, posaba frente a una modesta casa blanca con bugambillas trepando por la fachada. Ah, esa era la casa de tu bisabuela Dolores, mi madre. Estaba en la playa de Calahonda, un rincón precioso. Cuando murió, nos la dejó a tu madre y a mí. Íbamos allí en verano, cuando Carmen era pequeña. Sofía frunció el ceño. Pero mamá me dijo que nunca tuvo casa en la playa, que eso era cosa de nuevos ricos. Otra mentira más. El tejido de falsedades que Carmen había construido era cada vez más denso y complejo. La vendimos hace muchos años, dije con tristeza. Era demasiado costoso mantenerla. Pero algo no cuadraba en mi memoria. Yo nunca había firmado papeles de renta. Carmen me había dicho que la casa estaba en ruinas, que no valía la pena repararla, que era mejor olvidarla. ¿Cuándo exactamente la habíamos vendido? El domingo por la tarde, mientras Carmen y Javier seguían en Barcelona, Sofía me propuso algo que me heló la sangre. Abuela, deberíamos mirar en el despacho de papá. Ahí guarda todos los papeles importantes. No podemos hacer eso, niña. Es privado. No es privado si estamos buscando la verdad, respondió con una lógica implacable. Además, tengo la llave. Esperanza me deja entrar a coger papel para dibujar. La curiosidad y una extraña inquietud pudieron más que mi sentido de la corrección. El despacho de Javier era exactamente como lo había imaginado, todo madera oscura, cuero y pretensión. Un lugar donde se firmaban contratos y se decidían destinos. Los documentos importantes están en esta caja fuerte, dijo Sofía, señalando un armario metálico en la pared. Sé la combinación. Es mi fecha de nacimiento. Sofía, esto no está bien. Pero mi nieta ya estaba girando los números. 15 de agosto del 89. La puerta se abrió con un clic. Dentro había carpetas organizadas meticulosamente. Sofía sacó varias y las puso sobre el escritorio. Inversiones, propiedades, seguros, documentos familiares. Fue en esta última donde encontramos lo que no sabíamos que buscábamos. Entre certificados de nacimiento y pólizas de seguros, apareció una carpeta titulada Casa Calahonda. Mi corazón dio un vuelco. Dentro había documentos de compraventa fechados en 1992, 7 años atrás. Y allí estaba, en la última página, mi firma autorizando la venta. Una firma que yo nunca había estampado. Esto no es posible, murmuré, con manos temblorosas. Yo nunca firmé esto. ¿Estás segura, abuela? Completamente. Mira, ni siquiera se parece a mi letra. Y la fecha, en junio de 1992 yo estaba en el hospital, me operaron de la vesícula. Sofía examinó el documento con atención, con esa seriedad impropia de una niña de 10 años. Aquí dice que la casa se vendió por 45 millones de pesetas. ¿Es mucho dinero? ¿45 millones? Mi voz salió como un graznido. Es una fortuna. La casa era modesta, pero el terreno estaba en primera línea de playa, en una zona que se ha revalorizado mucho con el turismo. Seguimos revisando los papeles. Había recibos de transferencia, documentos notariales, incluso fotografías de la casa antes y después de la venta. Según los documentos, el comprador era una empresa llamada Inversiones Costasol. Y el representante legal que firmaba era Javier Alarcón. El marido de mi hija había comprado la casa de mi madre, usando una firma falsificada mía. Espera, hay más, dijo Sofía, sacando otro fajo de papeles. Estos son de 1993. Eran documentos de otra venta. Esta vez, la empresa de Javier vendía la propiedad a una cadena hotelera internacional por 120 millones de pesetas. La revendieron por casi el triple, murmuré, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Compraron mi casa con una firma falsa y luego la vendieron por una fortuna. Hay más carpetas, abuela, dijo Sofía, sacando otra etiquetada Proyecto Moraleja. Mira. Son los papeles de esta casa. Efectivamente,
Eran los documentos de compra del chalet en La Moraleja donde vivían Carmen y su familia. La entrada inicial, pagada en agosto de 1993, era exactamente de 100 millones de pesetas. El dinero de la reventa de mi casa de playa. La realidad me golpeó como una ola gigante. Mi hija y su marido no solo me habían robado mi herencia familiar, sino que habían usado ese dinero para comprar su mansión, para financiar su ascenso social, para construir esa vida de apariencias que ahora llevaban. Todo empezaba a encajar. El distanciamiento de Carmen, su insistencia en que no volviera a Nerja, sus mentiras sobre sus orígenes. No era solo vergüenza de su pasado humilde. Era miedo a que yo descubriera el fraude, a que reclamara lo que era mío por derecho. Abuela, estás muy pálida, dijo Sofía, preocupada. ¿Quieres un vaso de agua? Asentí, incapaz de hablar. Mientras mi nieta iba a la cocina, miré por la ventana del despacho. El jardín perfecto, la fuente de mármol, los coches de lujo aparcados frente al garaje. Todo comprado con el dinero de la pequeña Casa Blanca donde Carmen había dado sus primeros pasos, donde yo había pasado los veranos remendando ropa bajo la paja para ganar un dinero extra. Mi sacrificio de décadas, convertido en los suelos de mármol que pisaba ahora. Cuando Sofía volvió con el agua, la tomé de las manos. Necesito que hagas fotocopias de estos documentos, le dije con una firmeza que no sabía que aún poseía. ¿De todos ellos? ¿Vas a denunciarlos? Preguntó, con los ojos muy abiertos. ¿A mamá y a papá? La pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Estaba dispuesta a llevar a mi propia hija ante la justicia? ¿A destrozar su vida, su matrimonio, su reputación? No lo sé, cariño. Solo sé que necesito pruebas de lo que han hecho. Sofía asintió y, sin decir palabra, fue a buscar la máquina fotocopiadora portátil que Javier tenía en su despacho. Con eficiencia sorprendente para su edad, hizo copias de cada documento. Las organizó en un fajo que dobló cuidadosamente y me entregó. ¿Qué harás ahora, abuela? Me preguntó mientras devolvíamos todo a su sitio. Volver a Nerja y pensar, respondí, sintiendo el peso de los documentos en mi bolsillo como una piedra. Esto es demasiado grave para decidirlo apresuradamente. Aquella noche, mi última en la mansión Alarcón, apenas dormí. Las preguntas giraban en mi cabeza como gaviotas hambrientas. ¿Cuándo había empezado Carmen a planear esto? ¿Había sido idea suya o de Javier? ¿Sabían que lo que habían hecho podía llevarlos a la cárcel? Y la pregunta más dolorosa, ¿cómo podía una hija robar así a su propia madre? A la mañana siguiente, antes de que Carmen y Javier regresaran de Barcelona, me despedí de Sofía con lágrimas en los ojos. Volveremos a vernos, abuela, me dijo con una convicción que me conmovió. Ahora que te he encontrado, no voy a perderte otra vez. Ten cuidado, mi niña, le advertí. No digas nada de lo que hemos descubierto. Podría ser peligroso. ¿Crees que mamá y papá me harían daño? Preguntó con voz pequeña, recordándome de pronto que, a pesar de su madurez, seguía siendo una niña. No, claro que no. Pero los adultos a veces hacen cosas desesperadas cuando tienen miedo. Y lo que hemos descubierto les daría mucho miedo. La abracé una última vez, inhalando su aroma a champú de fresa y a futuro, grabándolo en mi memoria junto a las fotografías y documentos que ahora llevaba escondidos. Salí de aquella casa con paso firme, sin mirar atrás. Ya no era la anciana derrotada que había llegado a Madrid días atrás. Era una mujer con un propósito, con una verdad revelada y una decisión por tomar. En el taxi hacia la estación de autobuses, revisé una vez más los papeles. La falsificación, la reventa, el uso del dinero. Todo estaba allí, documentado, irrefutable. Tenía suficiente para destruir a Carmen y a Javier, para recuperar lo que era mío, para obtener justicia. Pero, ¿qué clase de justicia busca una madre contra su propia hija? En el autobús de vuelta a Nerja, mientras Madrid se alejaba en el horizonte, tracé un plan. No sería un plan de venganza, sino de redención. No solo para mí, sino también para Carmen, para Sofía, para la familia fracturada que éramos. Y en el centro de ese plan estaba la verdad. Una verdad que, después de 7 años enterrada en papeles falsificados, finalmente saldría a la luz. Regresé a Nerja con el corazón dividido entre la rabia y el dolor. Durante 2 semanas,
Los documentos que probaban la traición de Carmen y Javier permanecieron guardados en una vieja caja de galletas danesas, bajo mi cama. Cada noche los revisaba, como quien toca una herida para comprobar si aún duele. Y dolía, vaya si dolía. Miguel me visitaba a diario, trayendo pan recién horneado y preguntas que no me atrevía a formular directamente. Parece usted distinta desde que volvió de Madrid, doña Asunción. Como si hubiera visto un fantasma. No le conté la verdad. No todavía. Parte de mí aún esperaba que todo fuera un error, que hubiera alguna explicación que no implicara que mi propia hija me había robado y abandonado. Entonces, 2 semanas después de mi regreso, recibí una carta con membrete oficial. Era de un bufete de abogados de Madrid, representando a Carmen y Javier Alarcón. Solicitaban mi presencia en la capital para discutir asuntos familiares pendientes el próximo viernes. La carta mencionaba vagamente una propuesta beneficiosa para todas las partes. Sabían que yo sabía. Llamé a Miguel esa misma tarde, por fin, le conté todo, la falsificación, el robo, la casa vendida sin mi consentimiento. Le mostré los documentos que Sofía y yo habíamos encontrado. Tienen miedo, dijo Miguel después de revisar los papeles. La niña debe haberles dicho algo, o han notado que falta algo en sus archivos. Ahora quieren comprar su silencio, doña Asunción. ¿Qué debo hacer? Pregunté, verdaderamente perdida. Ir a Madrid. Enfrentarlos. Pero no sola. Yo la acompañaré. 2 días después estábamos en un taxi frente al bufete de abogados en el Paseo de la Castellana. Un edificio imponente de cristal y acero, tan frío e impersonal como la carta que me habían enviado. En la 15ª planta nos recibió un abogado de traje impecable y sonrisa profesional. Nos condujo a una sala de reuniones donde, para mi sorpresa, no estaban Carmen y Javier, sino solo otro abogado más mayor. Mi nombre es Eduardo Méndez, represento a la familia Alarcón, dijo el hombre, extendiendo una mano que no estreché. ¿Y ustedes? Preguntó, mirando a Miguel. Miguel Fernández, amigo y asesor de doña Asunción, respondió con firmeza. Bien, vayamos al grano, dijo Méndez, abriendo una carpeta. Mis clientes desean resolver ciertos malentendidos familiares de manera discreta. Están dispuestos a ofrecerle una compensación económica a cambio de su absoluta discreción y de que renuncie a cualquier reclamación futura sobre ciertas propiedades. Sacó un documento y lo deslizó por la mesa. Era un acuerdo de confidencialidad y renuncia de derechos, junto a un cheque por 20 millones de pesetas. Es una suma generosa, continuó. Suficiente para vivir cómodamente el resto de sus días en Nerja, o donde desee. Miguel tomó el papel antes que yo pudiera tocarlo. ¿20 millones? Dijo con una risa seca. La propiedad que vendieron fraudulentamente valía 120 millones. Sin contar los intereses de 7 años, el daño moral, y posiblemente los cargos penales por falsificación de firma y estafa. El abogado palideció ligeramente. Señor Fernández, le aseguro que mis clientes solo desean una resolución pacífica que... Lo que sus clientes desean, le interrumpí, encontrando por fin mi voz, es comprar mi silencio. Quieren que olvide que me robaron, que falsificaron mi firma, que usaron mi herencia familiar para construir su mansión mientras me dejaban envejecer sola en Nerja. Me levanté, apoyándome en mi bastón, sintiendo una fuerza que no había tenido en años. Dígale a mi hija que no acepto su dinero. Que lo que quiero es verla, cara a cara, para escuchar de sus propios labios por qué me hizo esto. El abogado intentó disuadirme, hablando de procesos, mediaciones y acuerdos extrajudiciales, pero yo ya caminaba hacia la puerta, con Miguel a mi lado. Tiene 48 horas, dije antes de salir. O nos reunimos en persona, o llevaré estos documentos, señalé mi bolso donde guardaba las copias, a la policía. Esa misma noche recibí una llamada en la habitación del hotel donde nos alojábamos. Era Carmen, con voz temblorosa. Mañana hay una gala benéfica en el Hotel Palace, dijo sin saludar. Javier recibirá un reconocimiento por sus contribuciones a la Cruz Roja. Es importante para él, para nosotros. Podemos reunirnos allí, discretamente, en uno de los salones privados. No, Carmen, respondí. Si quieres hablar conmigo, será durante la gala, no a escondidas.
Hubo un largo silencio. ¿Me estás chantajeando, mamá? Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto, hija. La noche siguiente, Miguel y yo entramos al Hotel Palace vestidos con nuestras mejores galas. Él había alquilado un traje negro que le daba un aire distinguido. Yo llevaba mi vestido azul marino y el chal que había tejido para la boda de Carmen, remendado tantas veces que apenas quedaba algo del original. El salón principal resplandecía de lujo, candelabros de cristal, flores exóticas, hombres de negocios y mujeres enjolladas. En un rincón, junto a un grupo de personas importantes, estaban Carmen y Javier. Cuando me vieron entrar, sus rostros se transformaron. Carmen palideció. Javier frunció el ceño, confundido. Avancé hacia ellos lentamente, apoyada en el brazo de Miguel. «Mamá, ¿qué haces aquí?», susurró Carmen cuando llegué junto a ellos. Habíamos acordado reunirnos en privado. Yo no acordé nada, hija. Dijiste que esta gala era importante para vosotros. Pues bien, esta conversación es importante para mí. Javier se acercó, tenso pero manteniendo las apariencias. Señora Vázquez, este no es el momento ni el lugar. Por favor, podemos discutir cualquier asunto mañana, en mi despacho. ¿Discutir qué, Javier?, pregunté, elevando ligeramente la voz. ¿La forma en que falsificaste mi firma para robar la casa de mi madre? ¿O cómo usaste ese dinero para comprar vuestra mansión en La Moraleja? Algunas cabezas comenzaron a girarse hacia nosotros. Javier me tomó del brazo, intentando llevarme a un lugar más discreto, pero Miguel se interpuso. «Suéltela inmediatamente», dijo con firmeza. «No sabes de qué estás hablando, vieja loca», siseó Javier, perdiendo la compostura. «Carmen, haz algo con tu madre». Mi hija estaba paralizada, sus ojos iban de su marido a mí, como buscando una salida que no existía. «Tengo todos los documentos, Javier», dije, sacando el sobre de mi bolso. «La venta a Inversiones Costasol, la reventa a la cadena hotelera, los 120 millones que obtuvisteis, la compra de vuestro chalet con ese dinero. Todo». El rostro de Javier cambió. La ira dio paso al miedo. «¿De dónde has sacado eso?», murmuró. «De tu caja fuerte. Resulta que mi nieta Sofía es más honesta que sus padres». Javier miró a Carmen con furia. «¿Tu madre ha estado en nuestra casa? ¿Con Sofía? ¿Cómo has permitido que...?» «No lo sabía», balbuceó Carmen. «Estábamos en Barcelona, no tenía idea». Para entonces, un pequeño círculo de invitados se había formado a nuestro alrededor, atraídos por la tensión evidente. Entre ellos reconocí al hombre que me había tratado como a una sirvienta en casa de Carmen, Guillermo. «¿Qué ocurre, Javier?», preguntó con curiosidad educada. «¿Algún problema?». «Nada importante, Guillermo», respondió Javier, forzando una sonrisa. «Un malentendido familiar». «No hay ningún malentendido», dije con claridad. «Mi hija y su marido falsificaron mi firma para vender una propiedad familiar en Nerja. Me robaron mi herencia y luego me abandonaron». Un murmullo recorrió el grupo. Carmen me miraba con una mezcla de horror y súplica. «Mamá, por favor». «¿Mamá?», intervino Guillermo, confundido. «Pero si dijiste que era una antigua empleada de tu casa en Nerja». El silencio que siguió fue denso, palpable. Carmen parecía haberse encogido, su elegante vestido de seda negra de pronto demasiado grande para ella. «Es complicado», murmuró. «No, no lo es», dije. «Soy Asunción Vázquez, madre de Carmen. Fui costurera en Nerja toda mi vida, trabajé día y noche para que mi hija pudiera estudiar, para darle un futuro mejor que el mío. Y este es el pago que he recibido». Javier intentó controlar la situación, pero era demasiado tarde. La verdad, una vez liberada, era imposible de contener. Varios invitados se alejaron discretamente, lanzando miradas reprobatorias. Otros observaban el drama con mal disimulado interés. Entonces, desde la entrada del salón, escuché una voz familiar. «Abuela». Era Sofía, vestida con un bonito vestido celeste, corriendo hacia mí. Detrás de ella venía Esperanza, con gesto preocupado. «Lo siento, señora», se disculpó la asistenta. Insistió en venir cuando oyó que estaban en el palacio. Mi nieta me abrazó con fuerza,
ignorando las miradas asombradas de sus padres. Sabía que vendrías, me susurró al oído. ¿Vas a llevarte a casa? Miré a Carmen, cuyo maquillaje perfecto no podía ocultar ya el terror en sus ojos. A Javier, descompuesto, alternando entre la furia y el pánico. A los invitados que se alejaban como si temiéramos contagiarles nuestra desgracia familiar. Sí, mi niña, respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Volvemos a casa. A Nerja. Y así terminó la vida que mi hija había construido sobre mentiras. No con gritos ni venganza, sino con la simple y devastadora verdad. En los meses siguientes hubo demandas, acuerdos legales, divorcios. Javier, descubrí más tarde, había estado involucrado en otros negocios turbios y mi revelación fue solo el primero de muchos escándalos que acabaron con su reputación. Carmen perdió su mansión, su estatus social, gran parte de su dinero. Pero ganó algo más valioso, la oportunidad de enfrentarse a sus propias mentiras, de reconstruir su vida sobre cimientos más honestos. Sofía vino a vivir conmigo a Nerja ese verano, con permiso judicial. Mi pequeña casa junto al mar se llenó de nuevo con risas juveniles y preguntas curiosas. Y Miguel, mi fiel Miguel, sigue trayendo pan recién horneado cada mañana. Ahora nos sentamos juntos en el patio, bajo la bugambilla, y a veces, cuando la brisa es suave y el mar está en calma, hasta nos permitimos soñar con un futuro que, a nuestra edad, es un regalo inesperado. La vida no ha sido justa conmigo, es cierto. Pero al final, he recuperado lo más importante, mi dignidad, mi verdad, y el amor de la nieta que nunca debió serme arrebatado. Y eso, a mis 78 años, es más de lo que muchos consiguen en toda una vida.